¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y el domingo a las 15:30, nuestra repetición. Además también nuestras emisiones o la posibilidad de verlos en nuestro canal de YouTube y también de Facebook con el nombre, la denominación Sin Retórica. Y obviamente que esta semana continúa con el contenido especial, fundamental, primordial de lo sucedido el 11 de agosto con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, que determinó el contundente triunfo de la fórmula Fernández-Fernández y el tsunami que se desató dentro del oficialismo en la Argentina, con el correlato que tiene o que tuvo en todo el país en lo que se denominó originariamente como Cambiemos y ahora es Juntos por el Cambio. Y aquí en la provincia del Chaco también esperando este sábado, si usted nos está viendo el viernes, para la determinación ya final de cuáles serán las candidaturas a la gobernación de la provincia del Chaco. Y por lo menos en el momento que estamos efectuando el programa, está sostenida, está afianzada la posibilidad que Jorge Milton Capitanich por una parte y Domingo Pepo por otra encabecen las listas del justicialismo o del peronismo que confrontará con la de Juntos por el Cambio o Chaco Somos Todo, con Karim Peche y el ex gobernador Nikich en la fórmula principal como las fuerzas políticas que tienen o tendrán más peso en esas elecciones. Pero como sabemos también que en las últimas horas generalmente se van definiendo las situaciones, y estamos refiriéndonos específicamente al Partido Justicialista, todo hace suponer que primará la razonabilidad, por llamarlo de alguna manera, con un término que no moleste a nadie, y el justicialismo irá con una sola fórmula, con una sola dupla como candidato a gobernador y vicegobernador. De no ser así, bueno, seguramente tendrá que trabajarse y muchísimo dentro del justicialismo como para que no tenga esa divisoria de aguas que se ha dado hasta el momento, un correlato extremadamente negativo, léase perder la gobernación de la provincia del Chaco en las próximas generales. Y ya como tal vez un dato más de color o anecdótico, de confirmarse la postulación de Capitanich y de Pepo, la de Karim Peche obviamente ya está, en el debate o los debates que se tendrían que realizar o que se realizarán aquí en la provincia, se daría la circunstancia que estarían debatiendo dos peronistas, Capitanich y Pepo, junto con Karim Peche, y habrá que determinar cuál será la elaboración del discurso, sobre todo del intendente y del gobernador en esa oportunidad. Pero reiteramos, son horas de definiciones y en las próximas se tendrá ya una determinación al respecto. Queremos volver al tema del 11 de agosto, más allá del resultado y de todo lo que se ha dicho, porque queremos enfocarlo desde una de las dimensiones que ha tenido ese acontecimiento tan impactante. Y nos estamos refiriendo a la dimensión comunicacional, porque obviamente ese resultado o esos resultados que tiñeron de celeste o de azul el mapa de la República Argentina, tiene el aspecto histórico o de opinión pública, el político fundamentalmente, dentro del cual está el económico. Pero por nuestro clivaje, digamos, académico, nos vamos a ir un tanto más o vamos a hacer hincapié en lo comunicacional. Y como para hacerlo sintético y tratar de que se entienda lo mejor posible, esos 15 puntos de diferencia que golpearon fuertemente a Mauricio Macri en lo personal, a Juntos por el Cambio
en lo general, en comunicación se denomina un momento crítico, una situación crítica, entendiéndose como tal, por ejemplo, cuando ocurre un acontecimiento que es inesperado, que afecta a muchísima gente y que produce daño o serias consecuencias a una gran porción de la población. Y por poner solamente un ejemplo, un momento crítico en este contexto en el que estamos hablando sería, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. Nadie lo esperaba, fue con un suceso internacional, fue televisado en vivo y en directo prácticamente desde el comienzo, y el hecho está ahí, sacude, modifica estructuras, y mucha gente se está acordando después de tantos años dónde estaba cuando ocurrió ese momento. Otro ejemplo de lo que denominamos situación crítica o momento crítico o una crisis es el apagón que afectó a la Argentina hace 2 meses, por ejemplo, durante prácticamente 24 horas y que abarcó también a países vecinos. Una vez ocurrido el hecho, cuando se notificó 15 puntos de diferencia a favor de Fernández, la comunicación científicamente estudiada tiene todo un protocolo de cómo hacer frente a un hecho de esa naturaleza. Obviamente por el más afectado, que en esta ocasión fue el presidente de la Nación y el oficialismo en la Argentina. Y además también hay una serie de pasos a seguir como para hacer frente a la crisis y comunicarla de tal manera que esa comunicación atempere, aunque más no sea de una forma leve, la comunicación tiene que ser realizada para que no agrave los efectos que ya se han tenido. Y obviamente que hay que estar preparado para una comunicación en situación de crisis, esa es la denominación técnica. Y como para tratar de hacerla fácil o de hacerla sencilla, lo que los protocolos de comunicación en situación de crisis indican que hay que hacer es todo lo contrario a lo que hizo Mauricio Macri el mismo domingo de las elecciones. Y aún más grave fue que cuando pasaron algunas horas al día siguiente, el lunes, agravó aún más todos aquellos efectos que había producido la derrota con un discurso que obviamente le salió desde las tripas, le salió desde el corazón y se mostró de una manera auténtica, de una manera sincera, de una manera que podríamos decir mostró verdaderamente a la persona. Pero eso, lejos de constituirse en una fortaleza, inmediatamente se transformó en una debilidad o en una amenaza, tanto para quienes estaba dirigido el discurso como para sí mismo y para las posibilidades de atemperar aquellos efectos tan negativos de las elecciones, de los resultados del día anterior. Llama mucho la atención que el propio presidente de la Nación, y en algún momento lo mencionábamos en otras circunstancias, no tenga un frontón contenedor, en este caso en lo comunicacional, como para tener preparada la batería de herramientas que existen para hacer frente a esas situaciones tan complicadas. Lo pensó bien seguramente el lunes posterior al 11 de agosto, estamos hablando del 12, dejó pasar el 13 y el miércoles siguiente, ya en un discurso grabado, con una elaboración mucho más coacheada, diríamos actualmente, se presentó ante la población otro presidente, otra persona, ya con un discurso más moderado, más tranquilo, más dirigido a conservar la calma, pero ya, como dice el viejo dicho, para la primera impresión no hay segunda oportunidad, el daño estaba hecho. Tal vez porque
prácticamente desde el inicio de la gestión del actual presidente Mauricio Macri, toda su gestión fue manejada desde el marketing y no desde la comunicación en sí misma. Es decir, que se trató de vender más el envase que el contenido. Pero cuando los usuarios probaron el contenido de ese envase tan bien vendido, no compró el producto. Y el resultado fueron estos 15 puntos que en contra, que el presidente posteriormente se encargó de demostrarse fortalecido, no vencido y con, dice él y dicen sus asesores, todas las posibilidades de ser remontado el 27 de octubre. Llama mucho la atención, decíamos, porque tiene un equipo de profesionales que tendría que haberle dicho, mire presidente, estemos atentos con esto, si no llega a pasar mucho mejor, pero que no nos tome por sorpresa una situación de esa naturaleza. Estamos hablando estrictamente de comunicación en situación de crisis puntualmente. Y como para que se entienda, y de acuerdo también con los análisis posteriores y todo lo que ha ocurrido hasta el momento de ocurrido esa debacle con los 15 puntos en contra, estamos hablando para el oficialismo y para que se entienda la necesidad de preparar una comunicación de momentos críticos, también lo tendría que tener hoy, por ejemplo, Alberto Fernández, como para que, llegado el momento, llegada la situación, que seguramente no será querida por ese sector, tenga las herramientas como para hacer frente con aquellos elementos que permitan no agravar los resultados obtenidos. Y esto en el presidente de la Nación, específicamente él como comunicador, fue una constante. Y se entronizó en su forma de hacerlo el domingo a la noche cuando utilizó algunas palabras claves que todos recordamos. Mandó a dormir a la gente, el lunes se encargó de echar la culpa a la gente que no lo votó, a los ciudadanos que no lo hicieron de acuerdo con sus deseos, y el miércoles ya más tranquilo cuando dijo, perdónenme, pero estaba sin dormir. Errores muy gruesos, muy grosos, como para que una figura como el presidente de la Nación, cualquiera sea quien lo encarne, los cometa. El tema con el presidente de la Nación específicamente es que cuando el lunes, junto con Pichetto, se mostró con absoluta sinceridad, fue cruel. Y el miércoles, cuando estuvo coacheado, no fue creíble. Tendrá que trabajarse mucho, seguramente, mucho, pero mucho más allá de la comunicación en lo político, como para que en este tiempo que queda hasta el 27 de octubre pueda mostrar como buena para la población una gestión que ese destinatario, el pueblo de la nación argentina, en estas PASO por lo menos les dijo, o le dijo al presidente, no estamos de acuerdo, nos hace mal. Vamos a rápidamente las imágenes de la semana que hemos transcurrido, pero antes de ello les decimos que en el próximo bloque estaremos charlando con Jorge Milton Capitanich. Veamos esas imágenes.
Y como les decíamos en el anuncio de contenidos de nuestro programa, hoy con nosotros el intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, a quien le damos las gracias por estar con nosotros, intendente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro. Además sabemos, por lo menos en el momento que estamos haciendo el programa, que se emite el viernes, lo grabamos el día jueves, están en horas de definiciones, ¿no? En el Chaco fundamentalmente, y todo el mundo expectante para ver qué va a pasar. ¿Se puede anticipar algo? ¿Nos puede decir cómo está el estado de situación? Bueno, nosotros desde un primer momento dijimos claramente que las elecciones del 11 de agosto constituían como primarias abiertas, obligatorias y simultáneas a nivel nacional un cambio de modelo. Y el pueblo argentino se expresó en forma contundente y el pueblo chaqueño también. Y en el caso de la provincia del Chaco decíamos que era claramente una elección respecto al liderazgo. También se expidió el pueblo del Chaco de una manera clara y contundente. De manera que a partir de ahí nosotros lo que desarrollamos es una estrategia de unidad en la diversidad. Por lo tanto, planteamos una estrategia de unidad en el territorio, convocando a todos los intendentes a los efectos de ratificar su liderazgo, pero también a todos los que nos habían acompañado en esta elección, sumarlos a una instancia de participación democrática. Y obviamente teníamos un método de selección de candidatos que tenía que ver con lo siguiente. Primero, trabajábamos un mecanismo de valoración por consenso. Si no había consenso entre las partes, recurrir claramente a un método de selección de candidatos vía encuestas de opinión, si efectivamente era una regla aceptada por todos. Y eventualmente, si no hay posibilidades de lograr por consenso o por un método de escrutinio público a través de un sistema de encuesta, bueno, que se elija mediante un sistema en donde alguien pueda utilizar. Nosotros, perdón, lo decíamos acá, para nosotros una opinión muy subjetiva, como casi todas, ¿no? La postergación de las PASO para nosotros, para mí fue un error. Sí, claramente no. Yo creo que fue un error político muy grave. Inclusive también esto afectó severamente al Partido Justicialista como institución política de la provincia, porque es la primera vez desde 1983 que no tiene candidatos propios, producto de un problema, una controversia que tiene que ver con el uso de la sigla. Pero bueno, ya está, es un tema que es necesario normalizar con posterioridad porque hay prórroga de mandato hasta el mes de noviembre y en consecuencia lo importante y trascendente es lograr ratificar una conducción que surja de la voluntad del afiliado justicialista, pero sobre todo para tratar de tener una agenda de normalización de base institucional. Porque a mí por lo menos me da la impresión de que mucha gente con el tema de las PASO nacionales, con las postulaciones de Capitanía y de Pepo, definía el tema. Y después resulta que no, y eso generó mucha incertidumbre. Claro. A ver, ¿se baja Pepo, no se baja? ¿Cómo queda? Eso es un tema que está en proceso de debate en estas últimas horas. Hoy estamos en jueves y no sé qué va a ocurrir en las próximas horas o el día viernes, pero lo cierto es que nosotros tuvimos de un modo muy claro una estrategia. Esta estrategia significó unir en la diversidad y lograr que el Frente Chaqueño permita la convergencia de múltiples sectores. Esa sería la denominación, sí. Frente Chaqueño. Exactamente. Ya no como PJ. No, porque en general nosotros teníamos el Frente Chaco Maricé Más como sigla y a partir de los cambios que se experimentaron en este tiempo, nosotros recreamos lo que fue el Frente Chaqueño que nos catapultó inicialmente en las internas partidarias del año 2007 para la constitución después del Frente, porque como recordarás, te acordás que en el año 2007 existían un sistema de colectoras, o sea, vos tenías en una misma lista, o sea, varias listas podían llevar la misma forma. Un embudo, digamos. Y esto no ocurre ahora, porque el radicalismo en ese momento que tenía la mayoría legislativa propició en el 2008 una iniciativa tendiente a anular las listas colectoras. Y efectivamente se pretendió restituir después, pero nosotros dijimos claramente que la calidad institucional y democrática era innegociable. Por eso generamos en el año 2013 una iniciativa para tener primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, que tiene las siguientes particularidades en la provincia. Primero, el proceso de fiscalización lo tiene el Tribunal Electoral, que es un órgano constitucional, autónomo e independiente, que lo preside un juez del Superior Tribunal de Justicia, un ministro del Superior Tribunal de Justicia, por sorteo entre sus miembros. A su vez, juez letrado, etcétera, también, digamos, que forman parte de la composición del Tribunal Electoral. En segundo lugar, tiene la particularidad de que el sistema electoral lo financia el Estado,
a través de un sistema transparente, 30 días de campaña y 20 días de publicidad, con un sistema que minimiza sustantivamente el costo electoral. Y genera también un piso muy bajo, por ejemplo, 0,75%. Y eso significa que da la posibilidad de que quien quiera expresarse democráticamente en las urnas y participar lo pueda hacer. Legalidad y legitimidad juntas, Totalmente. digamos, ¿no? Que para nosotros, y lo dijimos más en una oportunidad, es lamentable que no se haya dado a través de estas pasos. Exacto, digamos. a ver, yo creo que esto da paulo también a una discusión que nosotros pretendemos dar en esta campaña proselitista, que tiene que ver con una reforma constitucional. Después de la reforma constitucional de 1994, creo que queda para discutir claramente una regla. Y esa regla, a mi modo de ver, tiene que ver con más o menos la metodología de selección de candidaturas y a su vez también de la fecha de elección de ¿Y la virtualidad de postulaciones se podría incluir o no? Porque también da lugar como, bueno, se postula este cargo que en definitiva no lo va a hacer. Sí, por eso, si las reglas pueden ser múltiples, efectivamente. A ver, yo creo que el tema, lo que hoy no se puede implementar en la provincia y que se mejoró sustancialmente en términos de calidad institucional, propiciada por nosotros mismos, fue de que no hay colectoras ni tampoco nominaciones múltiples para los cargos provinciales. Yo creo que eso es muy importante. Ahora la perspectiva cierta es lograr que eso se regule adecuadamente en un plexo normativo constitucional. ¿Y las elecciones de Resistencia Capitanich? Eso se hace para el 10 de noviembre. 10 de noviembre. 10 de noviembre, que van con distintas localidades. Por ejemplo, es Resistencia, Fontana, San Martín, Colonias Unidas y Macallé. Son las 5 localidades que tienen efectivamente Ahí tiene, sí. Y además también seguramente lo que quedan estas 48 horas que estamos hablando, ¿no? Desde el jueves hasta el sábado, las candidaturas o fórmulas para la intendencia también se discutirán en estas horas, Capitanich. Sí, de todas, claramente. La presentación de las listas es para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, titulares y suplentes, intendentes y concejales. Omití decir el caso de un anuncio reciente del municipio de la ciudad de Saspeña, que plantea la posibilidad objetiva de diferir la fecha para el 10 de noviembre. Eso, la verdad que no he analizado el contenido de la ordenanza ni las características de las mismas para ver si efectivamente es posible o no. Con este trajinar constante en todo este tiempo, ¿Saspeña continúa siendo el baluarte inexpugnable del radicalismo? Bueno, ahora se pondrá a prueba porque el 11 de agosto el oficialismo local ha tenido una dura y contundente derrota electoral, producto obviamente de la postulación. O sea, se postula Gerardo Chiporini, que es un referente importante, pero la verdad es que tuvimos una victoria contundente de nuestra parte. Hacía mucho tiempo que no se daba. Sí, ¿no? Ahí hay una particularidad en Saspeña. ¿Qué pasó con los dirigentes de Saspeña? Claro, ese es el problema, porque nosotros, por ejemplo, ganamos de una manera muy contundente en el 2011, creo que una cifra cercana al 64%. Ganamos muy bien la legislativa del año 2013 y no pudimos ganar las elecciones del año 2015. Entonces, es un tema que verdaderamente tiene mucho que ver con aristas locales. O sea, concretamente desde 36 años de democracia, 28 está gobernada por la oposición. Te recordarás que desde 1983 al 87 fue don Antonio Zafra, después Luis Horacio Lita, 87-89, después Juan Carlos Díaz, 89-91. Y con posterioridad fue Acción Chaqueña y después el radicalismo con Karim Peche, 1999, creo. Y ahí ya siguió, digamos, ¿no? Claro, de ahí sistemáticamente. Ahora, también es cierto que los grandes conglomerados urbanos de la provincia del Chaco en general están fuertemente asociados a experiencias de gestión y a su vez también desde el punto de vista de la composición política. En el caso de Resistencia, de 1883 en adelante, lo que se observa, digamos, en 136 años, es que el predominio inicial fue precisamente de socialismo-radicalismo, en todas sus variantes y expresiones. Y esto tiene que ver también, como recordarás, que antes las elecciones eran por concejales, y el concejal designaba al presidente del consejo, que a su vez era el presidente, forma indirecta, el intendente. Entonces, claro, el sistema indirecto generaba también
un mecanismo de construcción política distinta. Yo hice una evaluación que lo sometí a un análisis de convalidación también de los registros históricos, porque me daba 139 mandatarios en 179 mandatos, digamos, en el sentido de, perdón, porque era un sistema en donde en muchos casos había comisionados, los cargos no duraban todo el tiempo, delegados. O sea, pero y aparte hay un tema, viste, como se elegía en términos indirectos, por ahí había cambios de presidencia del consejo, que a su vez efectivamente ejercía el cargo de intendente. Entonces, nosotros tuvimos desde 1983 dos etapas, hasta 1994 y su reforma, y desde 1995 en adelante ya los cargos de 4 años sin elección de medio término del Consejo Deliberante que duraban los intendentes elegidos por la voluntad popular en forma directa y los consejos municipales también que duran con 4 años. Además la dinámica que se da en el aspecto político con cortos lapsos de tiempo o en rangos temporales muy cortos, porque acá hace 2 años, de acuerdo con los resultados de esas legislativas, digamos, de medio tiempo, de medio año, o de media gestión, Ida Ayala se catapultaba como una figura primordial, fundamental para el radicalismo. Claro. Y hoy ya no está, digamos, ¿no? Claro, a ver, esto es una referencia indiscutible desde el punto de vista de la construcción política. El municipio de la Ciudad de Resistencia era un soporte muy fuerte de la competitividad electoral de la oposición cuando nosotros éramos gobierno. Entonces, haber ganado este bastión fue muy importante, porque aparte es exactamente lo mismo que pasa acá. Vos calculá que nosotros en 32 años, o sea, anterior a los 4 años de nuestra gestión, en realidad 26 estuvieron en manos de la oposición. Recordarás que solamente 2 años, donde Lindo Felipe Víter, 87-89, y después el Rafa González. El Rafa González, 1995-99. Pero en el caso concreto, del Rafa gana por un esquema de una sumatoria de 34 más 2, una alianza de 36% de los votos. O sea que, en general, el voto resistenciano es un voto bastante fragmentado. Claro, con 2 años de Víter, porque el periodo duraba así, 4 de González, ¿no? Exactamente. Por eso, aparte, 1983-85 fue la tasa Lanteri. René Pichilli, 85-87. Víter, 87-89, con problemas de salud y uso de licencia. Y ahí Acción Chaqueña ya. Claro, Acción Chaqueña, Ruiz Palacio, 89-91, y después Elda Pértiles. 2 periodos. Exacto, 91-93, 93-95, y ahí 95-99 Rafael González, 99 2003 Simula, Benicio Simula, y después ya Aida Ayala. Aida Ayala es la intendenta de más duración, pues son 3 periodos. 3 periodos. 3 periodos, y aparte hay un tema interesante, porque en los 3 periodos de Aida Ayala tuvo una paridad de fuerzas desde el punto de vista de la competencia electoral. El caso, el primer contendiente que tuvo en el año 2003 fue Manuel García Solá, y las diferencias fueron ínfimas. Lo mismo ocurrió con Pancho Vaquero en el año 2007. Después sí obtuvo una contundente victoria electoral desdoblando elecciones en el año 2011. Ya, y en 2015 nosotros con casi 5 puntos de diferencia. Y los periodos de Aida Ayala, que hoy está a 2 años vista de haberse constituido en la figura principal, hoy no está, también con un periodo que se inició con una recuperación de la Argentina notable, que seguramente tuvo su correlato en las municipalidades, ¿no? Con los fondos y demás. Sí, nosotros, bueno, la verdad que el mejor periodo desde el punto de vista de la gestión en términos de recursos fue el año 2003-2007. Después de 2007 tuvimos realmente también todo un... 2005 tal vez se haya notado mucho más en adelante. Claro, ¿no? Pero ¿qué importancia tenía 2003-2007? Primero tenías baja inflación y tenía alto nivel de crecimiento de los recursos. Entonces calculá, promedio, 44% de recursos, 6% de inflación, y lo que tenías era un modelo extraordinario. Llegó hasta el 2007, creo que cerca del menos del 20% de inflación. Entonces, vos lo que tenías era un crecimiento extraordinario de la recaudación producto de la actividad económica. Es importante remarcar que allí la actividad económica crecía un 8% anual acumulativo, 2003-2007. Pero fuerte, con mucho viento de cola también. Sí, pero fuerte incremento de recursos. Ahora, lo que nosotros hicimos, y esto no es para mandarlo a la parte, pero sí es bueno para remarcar, en materia de gestión en el municipio de la Ciudad de Resistencia ha sido extraordinario, porque nosotros tuvimos la posibilidad de aplicar un programa fiscal y financiero muy fuerte. Entonces,
Lo primero que nosotros hicimos fue una reforma tributaria que nos permitió maximizar recursos propios. En segundo lugar, hicimos una renegociación de contratos de 1.000 millones de pesos de ahorro. En tercer lugar, bajamos la deuda de 693 millones de pesos con auditoría de corte del Tribunal de Cuentas y vamos a tratar de terminar en cerca de 100 millones de pesos. De deuda. De deuda, o sea, una caída abrupta de la deuda, una renegociación de contrato con un ahorro de 1.000 millones de pesos y a su vez un déficit fiscal acumulativo 2015-2016 de 500 millones de pesos con superávit. Y a su vez 750 cuadras de pavimento urbano, que es un récord, tal es así que supera a las 704 cuadras de 32 años anteriores. Del mismo modo que también todo lo que significa inversión en alumbrado público o muchas otras. Usted tiene la posibilidad, Capitanich, de ir en las próximas generales por algo histórico en el Chaco, sí, como lo es un tercer periodo. Exacto. Que nadie lo tuvo, digamos. Exacto. Y estamos hablando de la gobernación de la provincia. ¿Con qué provincia en ese hipotético caso se encontrará usted? Bueno, nosotros vamos a encontrarnos con un escenario más complicado desde el punto de vista de deuda que cuando nosotros nos fuimos, porque nosotros terminamos con una auditoría de corte de 6.054 millones de pesos y hoy deuda hay que ver más de 40.000 millones de pesos, o sea, de aproximadamente 18% del presupuesto a más de 50%. Eso es un primer condicionante. Segundo, deuda emitida en dólares o en moneda extranjera que absolutamente va a generar complicaciones en los próximos vencimientos, pero eso hay que ver claramente los ¿Usted niveles. Piensa auditar las empresas del Estado, sí, por ejemplo, SECHEP, SAMEP? Sí, a ver, hay una cuestión que es... Hace poquito, estuvo Nikicha acá y dijo que en caso de llegar a ser gobierno van a auditar porque no puede ser lo que está pasando. A ver, hay una cuestión que es objetiva. Si tenemos déficit en las empresas públicas que la tenemos que resolver, en el sentido de lograr equilibrio. Y el equilibrio se logra de una manera muy clara. Primero, cómo uno mejora los ingresos y cómo disminuye los costos. Y eso implica, obviamente, un nivel de análisis meticuloso de cada una de las cuestiones y las partidas. En el caso concreto de SECHEP y SAMEP, o sea, SECHEP es una empresa que tiene una cobertura de servicios equivalente a 394.000 usuarios, pero hay 43.000 usuarios que no están debidamente regularizados y tiene alto nivel de consumo eléctrico no registrado. Entonces, eso ¿Se puede solucionar eso? Sí. Porque es un tema eterno, digamos, sí, ¿no? Sí, pero hay que trabajar meticulosamente de una manera muy rápida a los efectos de tener fuerte capacidad de decisión para hacerlo y muy rápido, con un equipo operativo eficiente. En segundo lugar, nosotros acá necesitamos en obras eléctricas, de energía eléctrica, terminar. Por ejemplo, el Estado Nacional tenía financiamiento previsto de Rincón Santa María hasta Puerto Bastiani, es una línea de alta tensión de 500 kilovoltios y efectivamente es una obra que no se ha terminado, pero eso es una obra muy importante para integrarse con el electroducto NEA-NOA. La otra cuestión que es importante, acá hay una obra de Puerto Bastiani a Puerto Vilelas que está sin terminar, es una obra muy trascendente para lo que es el GAM, digamos, el Gran Área Metropolitana. Los efectos es garantizar un fluido eléctrico de buenas condiciones para satisfacer la demanda eléctrica. Lo mismo que es necesario observar que nosotros hicimos un gran plan de inversión de más de 10.000 millones de pesos oportunamente, hoy en valores actualizados casi es el doble o más del doble, que permitió tener no solamente el electroducto NEA-NOA, sino que se multiplicó básicamente la oferta eléctrica en 2,5 veces. Y a su vez también se mejoraron obras como, por ejemplo, toda la conexión de alta, media y baja tensión desde Saspeñas a Treguileta, Treguileta a Castelli. También todo lo que es Corzuela, Campo Largo a Vieteray, a Vieteray, Pampa al Infierno, con extensión a Los Frentones. También líneas de interconexión, por ejemplo, desde Electroducto NEA-NOA a Las Palmas y La Leonesa, y también San Martín y Presidencia Roca. Entonces, todo ese desarrollo, más las obras que se han hecho acá en esta etapa, van a permitir, digamos, tener una oferta energética adecuada. A su vez, el gasoducto, que nosotros iniciamos y estaba en amplísimo nivel, o en rápido nivel de ejecución, que se está terminando en esta etapa, el gasoducto troncal, y los ramales de aproximación, los ramales secundarios de aproximación, ahora tiene todo un desafío de conexiones domiciliarias. Con toda esta actualidad tan complicada, tan difícil que está viviendo la Argentina, ¿hay tiempo como para pensar el Chaco
a 10, 15, 20 años? Porque alguien lo tiene que hacer, digamos, porque si no siempre se queda encerrado, ¿no? Siempre se dice esto. Nosotros tenemos una planificación estratégica realizada y a su vez esto lo resolvimos. Una cosa es escribirlo, después otra cosa es concretarlo. Lo que nosotros hicimos fue un récord en materia de crecimiento de la economía. O sea, en el año 2007 al 2015, el crecimiento de la economía, depende de cómo lo midas, 1993 o 2004 a valores constantes, fue del 54%, versus 50,8% en 57 años anteriores. ¿Cuáles fueron los motores del crecimiento? Primer motor de crecimiento, transferencias sociales directas, inclusión social. Cerca de 500.000 chaqueños por empleos de todas las características, más el sistema de seguridad social fueron incluidos, y eso potenció fuertemente el consumo. Pero la realidad ahora, para el que asuma, digamos, cuando faltan todavía la primera vuelta de las elecciones, si es que hay balotaje, mostrará una situación totalmente diferente, distinta, ¿no? Por eso yo digo, nosotros tuvimos 4 pilares. Primero, transferencias sociales directas e inclusión social. Segundo, la industria de la construcción como motor de crecimiento. Tercero, el tema de la diversificación de la matriz productiva. Y cuarto, el tema de una base de desarrollo industrial. Todo eso fue muy bueno, pero insuficiente, porque lo que te permitió es un crecimiento del ingreso por habitante, del salario medio, del empleo. Ahora, eso no significa que vos resuelvas todos los problemas, porque, por ejemplo, la provincia del Chaco depende de cómo midas los indicadores de pobreza o indigencia, pero en el año 2002 esto estallaba, digamos. Si vos tomás el dato Todesca en el INDEC, era 76% de pobreza llegó y 47% de indigencia. En el Chaco. En el Chaco. Y después eso, al método actual es 88%, y hoy tenés entre 41 y 50% de pobreza en el Gran Resistencia. Ahora bien, nosotros lo habíamos bajado al 25%. Eso es muy bueno. Ahora, insuficiente, porque vos tenés un problema de insuficiencia de ingresos. Hoy, por ejemplo, vos tenés, a ver, si vos me preguntás a mí, hay muchas cosas por hacer, y sí, pero nosotros hicimos. Digo porque muchas veces yo observo artículos, bueno, pareciera ser de que nunca se hace nada, pero nosotros tuvimos 529 edificios escolares nuevos, ampliados o refaccionados a nuevo, un récord histórico, 26 hospitales, 125 centros de salud, 450 kilómetros de ruta, 2.200 kilómetros de fibra óptica, desarrollo de base industrial, parques industriales, o sea, todo eso fue muy bueno, pero siempre es insuficiente, porque, a ver, pero además es obligación del elegido, digamos, ¿no? Claro, o sea, a ver, vos tenés que plantearte... No es graciosamente que se lo hace. Por eso, pero hay que hacerlo. Una cosa es decirlo y otra cosa hay que hacerlo. Entonces, vos planteás el tema y son los desafíos que hay para la provincia. Nosotros tenemos que resolver problemas de 50.000 personas que tienen serias dificultades de empleo o de empleabilidad. Entonces vos tenés una economía de alta informalidad laboral en la provincia. Entonces, una de las cuestiones que nosotros logramos en la gestión era bajar la informalidad laboral de forma creciente. Bueno, ¿cuáles fueron las herramientas? Bueno, por ejemplo, todo el sistema de trabajadoras de casas particulares o popularmente empleadas domésticas. Bueno, oportunamente, como senador yo había impulsado una ley, trabajado con la FIP de la 26.060 y después toda una regulación desde el punto de vista laboral para incentivar el blanqueo. 2.500, 3.000, 5.000 personas, pero la verdad que hay muchas más que no están debidamente normalizadas desde el punto de vista de la legislación laboral. En segundo lugar, yo soy autor de una ley, que es la ley de corresponsabilidad gremial, que es la ley 26.337, que eso sirve mucho para los trabajadores rurales. Por ejemplo, las carpinterías, que como jefe de gabinete impulsé la ley 26.940, pero antes, nosotros en la provincia, por ejemplo, los trabajadores forestales, la cadena forestal, y te digo porque es un dato interesante. ¿Sabes cuántos pescadores hay en la provincia de Chaco? 1.200. ¿Qué te piden? Bote, motores, espineles, redes, freezer, y a su vez energía eléctrica para que no se le pudre al pescado que pueden acumular. No es una cuestión significativa y tiene altísimo impacto en la percepción de ingresos. Segundo, cadena apícola, 2.300 personas trabajan. Tercero, cadena forestal, 10.000 personas trabajan, que producen leña, carbón, rollizo, taninos, etc. Toda la base industrial y de desarrollo son muchos empleos. Tenés, por ejemplo... Y el núcleo duro central, que es el empleo estatal. Sí, el empleo estatal, acá tenés una distorsión que tiene que ver con el sector docente. ¿Por qué digo distorsión? Porque muchas veces dice, aumentó 100% el empleo. Bueno, aumenta mucho el empleo docente. O sea, no es que haya incorporación masiva de trabajadores en distintas áreas, pero hay un sector, por ejemplo, salud pública, tiene 10.000, bueno, yo no tengo la estadística actualizada, pero 10.250 trabajadores.
Cuando yo asumí como gobernador, bueno, cerca de 5.000 estaban precarizados, era conflicto permanente, entonces había que establecer un mecanismo de regularización. Ahora después la gente se jubila, se ordena, se capacita y se mejoran los servicios. La otra cuestión, el sector docente llegó a tener cerca de 44.000 a 50.000 cargos hoy. ¿Por qué? Bueno, porque vos tenés cerca de una matrícula de 410.000 alumnos. O sea, si vos agregás sala de 3, sala de 4, sala de 5. Sí, es exponencial, digamos, claro, ¿no? Y extendés ahora, vos podés hacer un ajuste, sí, un ajuste fiscal como te plantea la ortodoxia económica, decís vos también, sí, excluyo 30% de la población de educación, sí, entonces haces un ajuste brutal, tenés un superávit espectacular, pero una población no educada. Entonces, en función de las... Sí, perdón. Pero digo, es lo mismo, a ver, ¿cuántos tenés agentes de policía y todo el sistema de seguridad? 8.000. ¿Cuántos tenés dentro del tema de Poder Judicial? 4.500. Entonces, vos decís, a ver, para la prestación de los servicios básicos, y esto es interesante verlo, educación, seguridad, justicia y a su vez salud, sumás, hagamos una hipótesis rápida, 8.000 sistema de seguridad, 10.000 cosas son 18.000, después tenés 50.000, si querés 68.000 y podés bajar o cosas, porque esto depende del sector docente. Vos tenés los cargos que son titulares por concursos, tenés los interinatos correspondientes, tenés las horas cátedras convertibles en cargos, entonces y tenés los cargos del Poder Judicial, etcétera. O sea que no es que exista una inflación, te diría, de estructura, en muchos casos también ocurre, cuestiones que lo tenés que ver, pero en definitiva el empleo está directamente asociado a la prestación de servicios y al rol del Estado. Obviamente existen tendencias neoliberales que plantean una estrategia de ajuste ortodoxo, de exclusión. Nosotros creemos que es necesario primero hacer una modernización del Estado, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Eso, para mí, hay que reducir el número de ministerios, mejorar sustancialmente una estrategia de digitalización y de plataforma digital. La idea nuestra es apagón analógico al 31 de diciembre del 2021. Hacer un corte ahí. Totalmente. ¿Por qué? Digo, estos aparatitos que tienen que ver con celular te pueden mejorar sustancialmente la calidad de prestación, pero a su vez también, el otro día estaba con profesionales y técnicos, le transmitía, hay que tener una plataforma digital porque es la plataforma de exportación de servicios. O sea, un contador puede exportar servicios desde su oficina. Hoy La Nación tiene un muy buen servicio de esa naturaleza. Lógico. Porque prácticamente minimizó todo lo que antes era muy complicado hacerlo, digamos, ¿no? Y facilitó. Pero fíjate vos, una cosa, nosotros hicimos algo muy bueno, 2.200 kilómetros de red de fibra óptica uniendo 56 localidades. Eso tenés que agregarle pelos de fibra, te da densidad y en virtud de eso, velocidad. La República Argentina tiene serios problemas desde el punto de vista tecnológico para la incorporación de 5G. O sea, nosotros estamos ahí entre 2, 3G a 4G en la extensión global. La verdad es que las licitaciones que se hacen de 4G tienen un delay en materia de inversiones por parte de las compañías. Y cuando vos tomás 5G, ¿qué lográs, digamos, con 5G? Primero, aumento de velocidad. Aumenta la velocidad de transacción. Y en segundo lugar, los tipos de transacciones que podés hacer en la red. Entonces, nosotros creemos que es muy bueno. La gestión actual del gobierno de Pepo hizo una cosa importante, que es la adhesión al Trópico de Capricornio, que es importante. 2.200 kilómetros nuestros, 15.000 kilómetros en la red de Capricornio, te facilita todo un sistema de ensamble de la comunicación. Ahora bien, lo que quiero decir es, y que le digo a todos, el futuro del comercio es un comercio electrónico. Va por ahí. Claro, entonces hay que entender que el comercio electrónico significa imagen, logística y packaging. O sea, lo que nosotros tenemos que tener es una red de servicios. Por eso nosotros tuvimos una visión estratégica. Creamos Colonia, Compañía Logística del Norte, Colono. ¿Con qué objetivo? Con hacer una startup, digamos, generar un mecanismo de emisión de acciones para que vuelvan inversores privados y se asocien con el Estado a los efectos de utilizar la red portuaria, la red vial, la red energética, la red informática, con el objeto de avanzar. O sea, yo le digo a los productores agropecuarios que en la provincia son 3.000, 3.000 son productores medianos. Y dentro de los 3.000 vos tenés un núcleo de cerca de 300 que son extremadamente competitivos y que en definitiva los invitamos a sumarse a un mecanismo de capitalización de una compañía que te permita la plataforma digital. Porque, viste, ya ahora las cosas son realmente trascendentes, o sea, en materia de transacciones. Ellos pueden Además, hacer... es posible hacerlo y es factible hacerlo. Por supuesto, pero hay que tener, por eso te digo, hay que tener la visión. O sea, yo te digo, yo traje inversión extranjera rusa, paraguaya, brasilera, salía a traer inversiones porque era muy importante generar una estrategia. O sea, por ejemplo, producción avícola en el Chaco. Antes era imposible, parecía.
Y hoy está Granja Tres Arroyos. Le falta 25 millones de dólares para tener una cadena de valor avícola. La cadena bovina, con los mercados abiertos, porque la verdad que ahí la política nuestra no fue la mejor en el gobierno nacional. Entonces, la apertura de mercados externos, como China y otros, te genera una posibilidad extraordinaria para hacer toda la cadena de valor con sus productos derivados de materia cárnica, bovina. Entonces, acá tenés carne ovina, bovina, caprina, porcina y avícola. Y después hay que hacerlo, ¿no es cierto? Eso, o sea, pero para eso tenés que tener actores, o sea, tenés que tener inversores, pero inversores fuertes, porque muchos inversores de pequeñas y medianas empresas pueden funcionar dentro de lo que significa la cadena de valor. Por ejemplo, nosotros en el año 2014 y 2015 trabajamos con Danone para hacer todo el tema citrícola de pomelo, y eso está avanzando gradualmente. Pero así sucesivamente tenemos una base. Hoy, por ejemplo, Chaco exporta 335 millones de dólares, más o menos en promedio, pero debería exportar 500 y deberíamos exportar 1.000. Cuando yo hablo con Alberto Fernández, ¿qué me dice? Yo soy el más federal de los porteños, pero a su vez quiero gobernar con los gobernadores. ¿Y sabes lo que quiero hacer, Coqui? Me dijo, exportar, porque si no exportamos, no podemos tener oferta de divisas y nunca vamos a tener equilibrio macroeconómico. Entonces, lo que hay que hacer es generar las condiciones para la exportación. Entonces, desde la pequeña y mediana empresa, la plataforma digital, la organización de logística, el desarrollo del packaging, lograr hacer una economía muy competitiva. Pero eso se hizo también, te digo, porque la gente muchas veces no lo tiene. Nosotros, la cadena apícola chaqueña se transformó de una manera impresionante desde el año 2012 en adelante. La verdad que hoy exportamos cerca de 5 millones de dólares, 6, pero podemos exportar cerca de 15, bajó el precio, etcétera. Pero eso se desarrolló de una manera impresionante. Y así te puedo decir, el Pacú Arrocero, otra cadena extraordinaria. Yo quería preguntar por un aspecto de la gestión de gobierno que tal vez no sea de las más importantes, pero que casi nunca se lo menciona. Los medios públicos es un tema que casi hasta por formación profesional a uno le interesa mucho. ¿Qué piensa hacer con la radio y con el canal provincial? Bueno, nosotros transformamos oportunamente ICOM porque yo lo que tenía como idea era, digamos, primero administrar lo que sería la autopista digital de la fibra óptica, segundo tener la red de medios, que era radio de frecuencia modulada, pensé en algún esquema de amplitud modulada, pero no se dio, todo un esquema de canal de televisión propio. Esto está, creo que hay que darle una nueva vuelta de tuerca desde el punto de vista del perfil. Claro, yo me refería más al contenido, ¿no? Y a la utilización, porque son medios de todo. Sí, exacto. Es el Estado. En eso estoy de acuerdo, que creo que ¿Cómo va a encarar eso? En eso estoy planteando. Primero, siempre la concepción tiene que ser de pluralidad. Mira, nosotros tenemos la radio municipal. Pero todo lo dicen y después casi no se hace. Pero se hace. A ver, creo que hay varias cosas. En el radio municipal hay pluralidad absoluta. Desde ahí te agarrás, de diversidad. Tenés 87.9 y ¿te puedo tirar una sugerencia? No, pero digo, ¿qué es lo que pienso? Pienso realmente, primero, yo considero que el rol del Estado moderno, uno de los principios rectores del Estado tiene que ser lo que se denominaría corrección de asimetrías de información. O sea, la gente se informa. O sea, ¿cómo se educa la ciudadanía? Primero por el sistema educativo formal y después por canales informales. ¿Cuáles son? A través de las redes de comunicación, que son múltiples, desde televisión, radio, redes sociales, etcétera. Entonces, lo que yo siempre planteo, cómo te acerca, que sea de un canal de YouTube o internet, vos podés acceder a un conocimiento extraordinario y podés corregir rápidamente los problemas de acceso al conocimiento. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar esa plataforma. Pero, ¿se podría, por ejemplo, normar la utilización por parte de todos los partidos con representación parlamentaria, que tengan el derecho y que no quede supeditado a que yo quiero, el otro no quiere? Totalmente. O a veces a la invitación como para disimular, digamos, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer y regular adecuadamente y promover esa iniciativa, porque hay un problema central de formación política, porque sinceramente te digo, si nosotros no generamos dirigentes, líderes políticos, imbuidos, no solamente de lo que yo denominaría los 3 atributos esenciales del líder moderno, que es ética, en el sentido weberiano, la convicción y la responsabilidad, estética como continente de la ética, y poética, o sea, de la verbalización de la palabra hablada y el encantamiento del lenguaje, sino también porque uno tiene que tener formación. O sea, una sociedad es heterogénea, cambiante, dinámica, exigente, ese liderazgo se necesita, y a su vez se necesita tener
una gran formación en materia de planificación de las políticas públicas, de ejecución y gestión de las políticas públicas y de comunicación. Porque el tema comunicacional no se refiere solamente al interés que tenga el Estado en la administración de sus medios públicos, sino también en lo que a través de la pauta se mantiene a prácticamente el 95% de los medios de comunicación de la provincia, 250 medios. Ajá. Claro, entonces ese es el otro tema. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, a ver, el tema de la pauta no solamente tiene que estar directamente asociada a la comunicación oficial. O sea, yo entiendo que, a ver, mi visión es la siguiente. Tiene que haber plena libertad de expresión, cada uno puede opinar lo que quiere. Ahora, el Estado tiene que coadyuvar al desarrollo de los medios de comunicación, pero a su vez también a difundir lo que hace. La publicidad de los actos de gobierno, principio esencial del sistema republicano. Y ahí es donde tenés que tener el equilibrio entre la sana crítica y a su vez también... ¿Pero la pauta sirve para la emisión de avisos publicitarios del gobierno o para que no se hable en contra, que no se proteste mucho, eso hablame por acá, hablame por allá? Eso depende de las características del líder de opinión, del periodista, del medio, o sea, eso depende de muchos factores, no necesariamente depende, o sea, la pauta en sí no te puede llegar a condicionar absolutamente nada. Pero sí la pauta hoy sostiene a muchos medios en un 90%. Bueno, 250 sale la pauta, desaparece el medio, digamos, ¿no? Y periodistas que quedan sin trabajo. 250 medios, o sea que es mucho, y eso tiene que ver con la asignación de recursos indirectos por parte del Estado. Creo que eso es un tema que requiere, a mi modo de ver, una regulación, que es la pauta oficial. Así como nosotros, yo creo que en la reforma constitucional la idea mía es propiciar la discusión respecto a la regulación de la pauta oficial. Lo hice como gobernador, pero no pudo aprobarse en la Cámara de Diputados. Segundo, el tema del juicio de residencia, que es una normativa que nadie le da bolilla, pero es muy interesante. Está en vigencia, ¿no? Sí, claro, eso es rendición de cuentas. Tercero, todo lo que significa cláusula ética desde el punto de vista del ejercicio de la función de gobierno, porque si no es muy bastardeado el proceso de debate y de crítica. A ver, te agarran troles o te agarran mecanismos de aniquilamiento mediático y te dicen de que sos desde narcotraficante hasta... Claro, habría que, y tendríamos que tener más programas, más tiempo, ¿no? ¿Qué influencia tiene eso en la decisión del voto? Evidentemente no lo tiene en forma tan significativa, pero hace daño, y hace daño a las características de las personas. Todos tenemos familias, amigos, etcétera. Entonces hay que tener un sistema. Yo creo que ahí hay un vacío legal de no regulación. Claro. Y la verdad es que creo que es un tema que hay que verlo. Así que como... también puede ser con el tema de la reglamentación de la pauta, algo que sucedió con el VAR en lo deportivo, ¿no? El VAR para muchos es hoy la forma institucionalizada de legalizar el bombeo. Sí, claro, sí, exacto. Sí. No es el árbitro, claro, no, es el VAR. Claro, es el VAR, exacto. Claro. En el caso de la pauta sería, no, está normada y la pauta indica que tenemos que darle tanta plata hasta el medio. No, claro, por eso. A ver, así como siguiendo el caso del VAR y el uso de la tecnología para la reducción del error. El caso, viste, la cosa que funciona. Sí. El tema del gol con el chip de la pelota. Eso es lo único que funciona, porque ahí no hay lugar para el macaneo, claro, porque eso ya está y... Cuando no da lugar a interpretación posterior. Claro, el problema central es la interpretación. ¿Entró o no entró? Exacto, entró o no entró. Eso es blanco-negro, eso es positivo o negativo. O sea, este lenguaje binario es el único que funciona. Cuando existe discrecionalidad en el análisis, estás complicado. Esta es la verdad de la historia. Sí, cuando entran muchas variables a manejarlas... Eso es muy así, difícil mantener una sola como eso constante. Pero vos digamos, fíjate, ¿no? yo te digo que es un tema interesante la regulación, por ejemplo, que tiene YouTube respecto al tema de usos indebidos, incorrectos, de violencia, de pornografía infantil, etcétera, etcétera, o pornografía en general. Y eso es muy bueno porque esto hace que el sistema funcione. Primero, hoy tenés la capacidad de regular con ciertos algoritmos parte de lo que significa un lenguaje razonable, racional, no inducir a lenguaje de violencia verbal de cualquier tipo de característica o calumnia. Existen los elementos como para hacerlo y hay que saber utilizar. Hay que saber utilizar, y me parece que eso es un tema que la regulación tiene que funcionar. La verdad, tema, este tema que se ha institucionalizado de ejército de troles, la verdad que eso es un... A ver, si hay un grupo de personas fascinerosas que escriben contenidos absolutamente ofensivos hacia las personas, la verdad es que
Eso es un tema que debe erradicarse absolutamente. Sí, hay que encontrarle la forma. Claro, porque ¿no? a ver, vos querés opinar, me parece muy bien, pero respetuosamente. Decir, mira, yo comparto contigo, no comparto. Y si tenés alguna denuncia para hacer, hacésela, digamos, en la vía judicial correspondiente. Y que la justicia actúe de una manera clara, porque si no, el problema central es que todo digamos, se establece un mecanismo de sospecha de carácter general y colectivo. Y eso no es bueno ni para la democracia, ni para las instituciones, ni para nadie. Casi en el final, una pregunta que le pedimos, Sí. que lo pueda analizar desde dos lugares. Uno la aritmética y otro la política, Sí. digamos, ¿no? Desde lo aritmético, con estos 15 puntos de diferencia de Fernández, ¿hay alguna posibilidad que el oficialismo en la Argentina lo pueda revertir tal como la afirma el propio presidente, Elisa Carrió y demás? Bueno, pues hay que las aritméticas dan para todo, pero esto me parece que tiene una entidad o una naturaleza de carácter político. La irreversibilidad del resultado tiene que ver con una clara determinación por parte de la voluntad popular del pueblo argentino de decirle basta a un modelo. O sea que probabilidades existen. Sí, siempre, o sea, se te mueren 2 millones de votantes que te votaron a favor, o sea, Claro. Siempre los resultados, yo siempre digo, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso y cauteloso en lo siguiente, o sea, uno logra identificar claramente la tendencia electoral, etcétera, etcétera, pero la verdad, lo único irreversible es cuando se cuentan los votos y pasa el escrutinio provisorio al definitivo. Ahora bien, es cierto que las encuestas pueden tener fallas, es cierto, por la volatilidad del electorado, por cómo cambian muchas veces el sentido, contenido, base de datos, etcétera. Pero también las encuestas te marcan un sentido de orientación. Yo, por ejemplo, si bien... Acá hay una corriente, hay un viento, Sí. hay un río Sí. que viene. Sí, esto se nota Ajá. mucho y yo te digo que tengo un sistema de indagación de la opinión pública en forma sistemática y permanente y esto me da una clara orientación. ¿Esperaba algún tipo de convocatoria más preponderante? No, porque yo ya he tenido... mira, el otro día hablaba Sí, pero también fue 2 veces gobernador y ahora hay que volver a hacerlo, digamos. No, está bien, pero son temas distintos y tiene que ver con una agenda que me parece que es interesante hacer lo que yo digo que para la próxima etapa me fijo varios temas, ¿no? Reforma constitucional, agenda digital, revolución digital para la transformación productiva con equidad, calidad en la gestión pública y descentralización. ¿Para la reforma conversó con algún dirigente radical o algún...? Sí, con algunos, pero no todos, Ajá. pero en general creo que, a ver, toda la reforma que se hace es para bien, no para Está aumentar bien. el poder. ¿Y cómo fue recibida esa posibilidad? Bueno, tienen observaciones que me parecen útiles para discutirla. Para discutirlo. O sea, la idea mía es poner en el tapete eso para discutirlo, no con la idea de imponer nada, sino discutirlo. ¿Cómo Pero digo, a ver, sí. de nuevo, yo he tenido, el otro día hablaba con Cristina, Bueno, el viernes esa era la pregunta. pasado. ¿Cómo la vio cuando Muy vino? bien. Igual que antes, más tranqui, más... ¿Cuánto acá? claro, más cambiada. No, yo tengo trato frecuente. Yo hablo mucho con ella por teléfono y en forma personal. Inclusive cenamos juntos en casa, qué sé yo. O sea, tengo una relación de mucho afecto. Pero en el caso concreto la vi el viernes pasado. Y bueno, ella tiene un rol muy interesante. Hablábamos de que me dice, voy a ver cómo me sienta este rol, este nuevo rol. Pero es un tema interesante porque ella fue diputada nacional, fue diputada provincial nacional y senadora, presidenta en 2 oportunidades. A su vez ahora vicepresidenta. Entonces le digo, bueno, te falta ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces me dijo, bueno, eso sería emular a Figueroa Alcorta, porque claro, Figueroa Alcorta ocupó las presidencias de todos los poderes. Y ahora de ratificarse eso, va a ser presidenta de la Cámara de Senadores, claro, ¿no? Exactamente. Y en el caso concreto, cuando uno mira toda esta tendencia, digamos, lo que observa es una visión de... yo lo que le digo, en mi caso, te digo, por eso vos me hiciste una pregunta personal. Yo fui 2 veces jefe de gabinete de ministros en oportunidades de crisis políticas importantes, 2 veces gobernador de la provincia, intendente, senador nacional. Lo único que me falta es realmente ser presidente. Como siempre digo, los presidentes de ahora en adelante me parece que van a ser siempre porteños, porque es muy casi imposible que un provinciano pueda ser presidente. Pero bueno, independientemente del origen,
Lo importante es que uno, creo que en el caso concreto, a mí me tocó asumir las responsabilidades de ser jefe de gabinete de ministros en 2 oportunidades con crisis extrema. En el 2002, el 3 de enero, fue una circunstancia extraordinaria, del 3 de enero al 3 de mayo, porque el país estaba en una crisis terrible, creo que la más grave que ha tenido en su historia. Y eso fue, yo era senador y esto tenía una cercanía en la toma de decisiones, y esto nos permitió ordenar una transición que permitió luego la revitalización del gobierno de Néstor Kirchner. Después, en el caso del 2013, fue una circunstancia extraordinaria, producto de lo que fue una enfermedad de la presidenta, una cirugía extremadamente compleja, y necesitaba delegar la responsabilidad del gobierno en un jefe de gabinete con experiencia de gestión. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros, y bueno, cumplí el mandato, porque la idea mía era... Y hasta ahí llegó en lo nacional, digamos. Claro, no. Pero digo, en mi caso, sinceramente la voluntad siempre de Cristina fue que la acompañe todo el tiempo, pero yo tenía una responsabilidad institucional porque fui elegido por la voluntad popular. Cuando uno es elegido por la voluntad popular, la verdad es que se debe a esa voluntad popular, y lo mío fue una circunstancia excepcional. La verdad es que creo que hay que ser muy respetuoso de la voluntad popular y ejercer el mandato. Ahora sí, la última, porque no tenemos tiempo. Los heridos y las heridas del Partido Justicialista, ¿van a ser restauradas? ¿Hay posibilidad de hacerlo? ¿O va a haber mucha simulación? A ver, muchas veces el problema central es la disputa por liderazgo político. El liderazgo político muchas veces se puede dirimir de una sola, se puede dirimir de una sola fórmula, a través del voto popular. Si el voto popular te da el veredicto, lo único que tenés que hacer es: ganaste, convocar a todos. Muchas veces no todos se sienten representados, y hay que tener esa capacidad de unir, surcir, hacer lo que hay que hacer. De enfermero también. Y claro, a ver, a mí me tocó liderar una red, a ver, porque esto es un tema importante, porque muchos se suben a las miles del éxito, pero yo recuerdo que en el 99, 98, el partido estaba absolutamente devastado, tenía una fractura extraordinaria y había que poner la cara y construir y tener voluntad. Personalmente la tuve con un conjunto de compañeros y compañeras y de referentes de distintos lugares. Logramos, después de 16 años, ganar el gobierno. Muy bien, eso es un tema extraordinario o sea, hay que tener templanza, voluntad, vocación, y hay que trabajar mucho. Estamos a jueves, en el momento que estamos realizando el programa. En estas 48 horas, ¿se puede anticipar la posibilidad mayor de unidad en el peronismo, en el justicialismo? Es posible. ¿Existen las posibilidades? Y sí, siempre existe mayor unidad o menor unidad relativa. Eso sí, o sea, lo que sí creo que ya se produjo en este tiempo es una muy fuerte capacidad de vinculación y de unidad territorial. O sea, muchos intendentes que antes no expresaban su adhesión al frente chaqueño. Hay definiciones, Sí, en eso sí. Eso creo que logramos corporizar una conjugación de esfuerzos colectivos. O sea, yo creo que eso se dio de una manera contundente. Eso te diría que son 20 o 25 intendentes que pueden efectivamente formar parte de este espacio. Eso creo que ya está resuelto hoy jueves, digamos. Hoy jueves está. El resto, digamos, es un problema ya de cirugía fina. Por la forma en que lo halagó hace un rato a Pepo, podemos decir, esto es opinión absolutamente nuestra, que hay fumata blanca en el Vaticano. A ver, yo sinceramente yo soy muy respetuoso de todos, o sea, trato de no hacer de ningún modo críticas absolutamente insolentes, inadecuadas. Creo que hay que ser respetuoso. Yo pido respeto y exijo respeto, porque me parece que es un tema... A veces cuando se entra en lo personal, en el insulto... Aparte, a ver, se complica mucho más. Yo tengo críticas y las hago, pero son críticas políticas que siempre trato de resguardar, porque la política tiene que existir, o sea, si no... O si no, andar a los tiros. Claro, no, pero digo... La política tiene que existir en términos de capacidad de procesar conflictos y también de criticar cosas que no comparte. O sea, es decir, bueno, no comparto esto, propongo esto. Eso me parece, eso hace a una democracia de carácter pluralista con libertad política y de expresión. Eso es bueno, es muy bueno. Y nosotros, si somos capaces en la Argentina, ese es el gran problema de la Argentina, el carácter irreductible de la confrontación política. O sea, la verdad es que un liberal acérrimo o un socialista acérrimo deberían tener la capacidad de construir una cultura política de
procesar y manifestar sus disidencias, con mutuo respeto. Tal vez el problema sean los conservadores, ¿no? Pero es de otro tema. No, pero a ver, ese es un tema, te digo porque este tema de la grieta, que hay que terminarla definitivamente, y el odio visceral, porque uno piensa, porque ¿sabés cuál es el problema del odio visceral? Es que cuando vos planteas una estigmatización al otro, y le decís, bueno, callate que sos un chorro. No, ¿viste? No, esas cosas ¿El bien o el mal? No, eso no. Ahí uno puede tener diferencias y zonas grises, pero aparte no hay una solución única para un problema en la Argentina y en el mundo. O sea, a ver, vamos a plantear el caso del mundo. República Popular China. Bueno, este sistema comunista, con jerarquía política institucional de un modelo marcadamente autoritario, con economía de mercado, o sea, y funciona, y sí funciona, pero cada país tiene un sistema político que puede ser criticado por otro país, pero en definitiva responde a la idiosincrasia. Pero que además tiene la responsabilidad de los actores de encontrar las soluciones. Y claro. Capitanich, muchísimas gracias por el tiempo, mucho éxito, mucha suerte en lo que viene. Bueno, muchas gracias. Y si le toca gobernar otra vez la provincia del Chaco, lo mejor, porque seguramente será el bien para la mayoría. Y nosotros siempre decimos que cuando la voluntad popular se manifiesta de una manera contundente y a favor, exige mucho más esfuerzo, mucho más dedicación, mucho más compromiso y mucho más humildad. Gracias y suerte nuevamente. Gracias a usted. A ustedes les proponemos un reencuentro el viernes que viene, aquí en Somos Resistencia a las 22 y recuerde, los domingos a las 15:30. Muchas gracias.